Tú como empresario tienes que conocer todas las partes del negocio. Me encuentro con gastos fijos de 30 millones de euros y no se factura. Cuando acaba la motivación, llega la disciplina, llega el foco. Aprende todo lo que puedas hoy, porque es que mañana lo vas a necesitar. Y si mañana tienes un problema y no aprendes ese problema, te llevas en la mochila, o ganas o aprendes. El aprendizaje. Y en la siguiente estela te viene un tío a robarte y dices, no, que ya me robó uno parecido. Pim, 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 pim. Hostia, lo has pillado, qué listo eres. Muy difícilmente serás millonario si trabajas para terceros. Y de cada 100 puertas, una vendía. Hay que tener en cuenta que cuando vienes de una familia humilde, crees realmente que el éxito es tener dinero. Luego te das cuenta cuando eres multimillonario que el dinero no es tan importante cuando no lo necesitas. Es decir, si tú quieres ser millonario, tienes que entender que vas a tener que dejar de lado muchísimas cosas de las que estás haciendo hoy en día. Y reinvirtiendo, me he quedado con eso sobre todo, reinvirtiendo en ti todo el rato. Todo, ahí voy. ¿Te acuerdas cuando me decías, papá, cuando se tiene dinero, ¿dónde invertías tú? ¿No? En bolsa y ¿Cuál tal. es la mejor? Te lo pregunté. En mí. Bienvenidos al episodio número 2 de Cuéntanos tu éxito. Hoy tenemos de nuevo a Javier, bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Encantado. Y la idea del podcast de hoy es muy clara. Vamos a hablar del éxito desde cero. Cómo emprender siendo joven, los primeros modelos de negocio que tenemos que hacer. Todas estas dudas que tenemos las personas jóvenes que queremos emprender, las resolveremos hoy en Cuéntanos tu éxito. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Javier, es ¿cómo empezaste tú a emprender? Bueno, lo primero que hay que decir es la motivación para emprender. Hay que tener en cuenta que cuando vienes de una familia humilde, crees realmente que el éxito es tener dinero. Luego te das cuenta cuando eres multimillonario que el dinero no es tan importante cuando no lo necesitas. Pero al principio el focus estaba en ganar dinero. Si ese es tu focus, porque si tu focus es enamorarte de la mujer de tu vida, pues igual no te voy a poder explicar, ¿eh? Pero sí te puedo explicar cómo conseguir el éxito si tu éxito es el dinero. Lo primero para montar un negocio, la mentalidad. Tienes que tener claro que si tienes que poner focus 20 horas al día, porque hay 4 para dormir, 20 horas al día. Yo iba andando por la calle pensando en médicos, ahora hablaremos por qué. Iba mirando en médicos. Cuando salía de viaje a algún sitio miraba a los médicos de la zona. Cuando estaba aburrido cogía páginas amarillas y miraba médicos. Focus en tu negocio. Muy importante. Ni salir de copas con los amigos cuando tienes 20 años, ni mucho menos drogarte, ni emborracharte, ni líos, que eso hace que tus neuronas no estén 100%, con lo cual no podrás tener el éxito tan claramente. Y muy importante, como digo, el focus. Una vez que tienes el focus, tenemos que encontrar un negocio. Difícilmente, muy difícilmente, serás millonario si trabajas para terceros. Es cierto que no todo el mundo tiene que tener en su mente exclusivamente ser millonario. Pero claro, desde el punto de vista de un joven, como yo era, que tus padres pues viven de alquiler en un sitio pobre, donde muchas veces no tienes dinero para comprarte ropa, donde tienes una serie de necesidades, pues claro, crees que tener dinero va a ser lo más importante. Entonces, si te quieres enfocar en ser millonario, difícilmente ganarás dinero trabajando para otro. Claro, hay que tener muy clara la prioridad. Es decir, si tú quieres ser millonario, tienes que entender que vas a tener que dejar de lado muchísimas cosas de las que estás haciendo hoy en día. Claro. Muchas cosas como el salir con los amigos, el dedicarle más tiempo a la novia de lo que a la novia le gustaría. Claro, tienes que tener focus incluso. Yo me levantaba temprano los domingos para hacer deporte porque mente sana e incorpore sano. También es muy importante el tema de la salud, de la alimentación. Yo todo eso lo tenía muy en cuenta a la hora de tener un cuerpo y mente enfocado en el éxito. Luego eso de salir hasta las 3 de la mañana un fin de semana no era bueno. Mientras mis amigos salían y se divertían, yo me dedicaba a estudiar, y eso que no había internet, y a poner focus, habían cintas de cassette, a leer libros sobre personas que habían emprendido, y como digo, todo mi entorno lo ponía en mi focus, para no despistarme, porque desde cero es muy difícil ser multimillonario y perder el focus es muy fácil. Luego tienes que tener un focus importante. Eso es lo que quiero. ¿Algunas de las técnicas o un método que tú utilizaras para tener ese foco? Pues hice uno de los cursos que hice muchos cursos, fue de hipnosis. Aprendí a controlar mi mente. Hay muchos libros y hoy en día, más con internet, cursos de hipnosis. En YouTube mismo. Correcto. Yo aprendí incluso el control mental para controlarme a mí mismo. Luego hice pruebas y se me daba muy bien, monté un centro de hipnosis, hablaremos más adelante, y yo soy hipnólogo,
tengo la capacidad en 9 segundos de hipnotizar a alguien. Y ese alguien hipnotizado hace lo que yo digo y luego no se acuerda de lo que ha hecho. Alucinante cómo funciona la mente humana. A lo mejor yo no quería hacer un podcast y lo estamos haciendo. Lo estás haciendo porque tú has decidido que es tu idea, igual no sabes que esa idea te la he puesto yo poco a poco, la he sembrado, ¿no? tú la has recogido. Es posible. Porque no olvidemos, como digo, el focus en el negocio. Difícilmente alguien se hace millonario trabajando para terceros. Pero tu negocio puede ser el trabajar para terceros. Puede ser, por ejemplo, el primer negocio que ahora hablaremos de él fue una agencia de publicidad. Ahora hablaré cómo llegué a una agencia de publicidad. Lógicamente, estructura cero. No digo, claro, al principio, lo mínimo. Autoempleo, aunque sea justo al principio. Claro, autoempleo, desde luego, porque tú tienes que aprender a hacerlo todo. Estos negocios que aparecen que yo solamente capto algo, pero no hago prácticamente nada. Si tú no conoces todas las fases de tu negocio, no eres capaz de desarrollarlas, unirlas y ponerlas para que funcione. Y cuando crezca, será en el podcast 3, pues ya pondremos personal y luego también saber muy bien cómo seleccionar el personal, cómo tratar al personal, cómo pagar al personal una parte variable y una parte a éxito. Que es lo mismo, ¿no? Es que yo los sueldos fijos soy muy reacio al sueldo fijo. Pero bueno, hay que poner sueldos fijos, si no luego tienes inspecciones de Hacienda, ¿verdad? Hay que pagar a la gente lo justo, pero es muy difícil valorar qué es lo justo. Y que un gobierno te diga que lo justo mínimo son 1.100 por alguien que igual te da pérdidas, pues a veces te genera un estrés, ¿no? Pero en fin, yo trabajé al principio para otros, para aprender, muy importante, ¿eh? Y una vez que ya tienes un mínimo de focus, dices a saco, entonces búscate un negocio. Un negocio que que necesites poca estructura. Inicialmente en tu propia casa, yo en casa de mis padres. Incluso tristemente, claro, el teléfono en aquellos años que ponía para mi agencia era el de mi casa. Y a veces cuando cogía el teléfono mi madre era un caos, porque mi madre es un poco sorda. Dígame, oiga, un momento, Javi. ¿Publimacha? ¿Cómo? Sí. Claro, entonces luego ya cuando ya tenía algo de dinerillo, pues ya puse un contestador automático con otro teléfono en casa de mis padres. Pero de salida, si sonaba, ya decía, no lo cojáis. Y mi madre, hombre, pero si hay un teléfono, será para que lo cojamos. No, que igual es un tema mío. Y cuando era de médicos, pues mi madre el primer día me dijo, oye, ¿estás enfermo? Han llamado muchos médicos a casa, ¿no? En fin, pero como digo, focus, un negocio y con la mínima estructura, tú solo y pues un despacho. No tienes por qué atender a los clientes en tu casa. Oye, mismo, puedes hacerlo por Meet, por... Claro, antes no había llamada, Meet. claro. Antes lo que hacía era directamente ir tú al domicilio de los clientes. Bien, y encontrar un nicho de mercado, que eso lo puedes ir buscando o el mismo negocio te da diferentes nichos de mercados. Yo fui evolucionando. ¿Cómo empecé? Bien, y bueno, un tema importante también. Lo más importante de ser empresario, a mi entender, es saber vender. Porque vender es lo más importante para captar un cliente. Si no hay clientes, no es negocio. Hay negocios muy interesantes que no funcionan porque no se saben captar los clientes. Luego, la parte más importante es aprender a vender. Por eso, dejé puntualmente de joven los estudios de Derecho, que luego los continué, para aprender a vender y hacer cursos de venta y leerme todos los libros de ventas que habían en el mercado, cuando no había internet, para aprender a vender. Si aprendes a vender, nunca serás pobre. Porque si tu negocio no acaba de funcionar, podrás siempre vender en cualquier otra actividad de un tercero, cumpliendo puntualmente los sueños del tercero, aprendiendo y viendo nuevos nichos de mercado. Cualquier negocio lo tienes que ver desde el punto de vista de la venta, porque es la parte más importante. Y tú como empresario tienes que conocer todas las partes del negocio, todas. La más importante, la captación de clientes. Y el saber analizar si hay cliente para eso. Errores que yo he cometido en mi vida en otros negocios es que yo lo vendo todo. Lo pruebo, oye, esto es fácil de vender, lo vendo. Y luego quiero crear estructura y es muy difícil. Vender servicios jurídicos, ahora que soy abogado, para mí está chupado. Pero para alguien que es abogado, que nunca ha sido vendedor, solo ha estudiado Derecho, no puede vender. Y para un vendedor que no sabe Derecho, es muy difícil. Luego ahora me doy cuenta que crear un gran despacho de abogados, como estamos creando, con más de 190 abogados, más de 100 oficinas en España, y estamos abriendo oficinas internacionales y sacaremos nuestra compañía a bolsa en breve, pues no es tan fácil. Y eso en el fondo también es bueno, porque entonces tengo menos posibilidades de competidores directos. Claro, tienes que crear tú toda la estructura que no existe. Claro, pero cuando empecemos de cero, como digo, un negocio sencillo, y os cuento cómo empecé yo. Lo primero, yo trabajaba externamente, también era menor de edad,
en una imprenta. ¿En qué consistía el trabajo de una imprenta? Era comercial. Iba a cualquier tipo de establecimiento, desde una carnicería a un despacho de abogados, a un restaurante, iba por la calle, pam, pam, pam. Buenos días, me presento, soy Javier López y tengo trabajo para la mejor imprenta. Si usted necesita facturas, albaranes, tarjetas, papel para envolver con su publicidad, cualquier tipo de artes gráficas, de servicios de artes gráficas, se lo puedo ofrecer a una relación calidad-precio excepcional, y si hay que traerlo un domingo por la tarde, nosotros tenemos un servicio, lo hacía yo mismo, es súper excepcional. Permítame, sin ningún inconveniente, cualquier tema gráfico que usted tenga, yo le hago un presupuesto. Dígame, ¿qué necesita? Tarjetas, me da usted su tarjeta, le haré un presupuesto para 500 tarjetas a ver qué le parece. Y claro, si eres simpático, que lo aprendí de camarero, un poco y hago un resumen. Claro, previamente me gustaría decir, en el punto en el que estás hablando tú ahora, sería, por ejemplo, yo mismo, que estoy en casa de mis padres y puedo emprender. Si alguien necesita dinero y quiere emprender, ¿recomiendas antes ser empleado? Es que ser empleado es importante porque tú aprendes en casa de otro. Que los gastos de aprender los pague otro. Es bueno aprender de otro, desde luego. Es que se aprende, yo por lo menos aprendo con la experiencia, y la experiencia de salida la tengo que tener en casa de otros. Yo trabajé de camarero, lo primero que hice no fue montar un bar. Trabajé de camarero con 13 años, 13, 14, 15, 16. Luego me puse a vender a domicilio. Aprendí a vender y después de vender a domicilio decidí montar mi propio negocio. Como digo, vendí a domicilio y coincidí en trabajar en una imprenta. ¿Por qué? Porque a domicilio era duro, ¿eh? Picar puerta, que no te abrieran. Rechazo. Claro, pero aprendí muchas cosas, aprendí a que no me daba miedo el rechazo. Aprendí muchas cosas, a ser yo mismo, porque al principio era muy gandul. Eso diría una puerta, madre mía. Pues no. Nadie nace siendo exitoso, ¿no? Claro, no. Y además nadie nace siendo valiente y nadie nace porque la naturaleza interior es decirte la ley del mínimo esfuerzo, que no vayas, que no piques, para qué vas a picar, te van a decir que no como en el sitio anterior. Y de cada 100 puertas, una vendía. 100 puertas. Entonces, claro, cuando llevabas 40 era un desánimo. Aprendí a no desanimarme. Había un 1% que me compraran y ganaba 16.000 pesetas, 100 euros. Pues oye, si hacía 100 en un día, 100 euros día. Es un tema estadístico. Y es así. Cuanto más hagas, y cuanto más hagas, la estadística baja porque eres más profesional, no te das cuenta. Aprendes más, la habilidad es mayor. Claro, entonces cada vez el ratio es más bajo, claro, o más alto, ¿no? En cuanto a la venta, ¿no? Más bajo en cuanto al rechazo, más alto en cuanto a la venta. Y eso aprendes y tienes que tener esa mentalidad de focus y de no negativizarte cuando te dicen que no. Una vez que has aprendido eso mínimamente, que se aprende mejor en casa de otro que en tu casa, ¿no? Pues ya puedes salir a crear tu negocio. Un negocio, como digo, con estructuras cero y que sirva para todo el mundo, que puedas ir a cualquier tipo de persona o de empresa, a cualquier tipo de empresa. Todas las empresas necesitan clientes, todas, sin excepción. Y en aquel momento, todas necesitaban también temas gráficos. Así como ahora es internet, ahora me haría diseñador gráfico, también lo hice. Páginas web. Haría páginas web, haría todo el tema de redes sociales para las empresas. Yo, desde luego, haría, de hecho, estoy muy motivado para hacer un curso, porque también he aprendido redes sociales de forma autodidacta, ¿no? De cómo poner todo mi despacho. Cuando empezaste con el despacho, hacías Facebook Ads tú antes que cualquier persona. Éramos el primer despacho en estar en Facebook, no es broma, con inversiones de 40.000 euros mensuales, éramos nosotros. De ahí que tuvimos un crecimiento tan exponencial, ¿no? Pero en fin, volviendo al éxito de cero. Cuando empecé a trabajar en la imprenta, me di cuenta, como digo, que todo el mundo puede necesitar temas gráficos. Yo tenía una imprenta en donde trabajaba, pero no me daba ningún sueldo fijo, era un porcentaje a comisión. Bien, pues me di cuenta yendo, por ejemplo, a un centro médico que fui para ver si necesitaba tarjetas, facturas y demás. Me dijo la señora, pues bien, mira, yo lo que necesito son folletos publicitarios. Bien, también era un tema gráfico. Folletos publicitarios. Venga, pues iremos. ¿Tienen ustedes algún experto en la imprenta en publicidad? Dije, naturalmente, yo soy experto en publicidad. Tienes que ser un poco valiente. Y ese fin de semana me compré un libro de la publicidad. Me lo empollé el fin de semana y el lunes ya era el que más sabía de publicidad de España. Hubiera habido internet, hubiera estado 40 horas mirando vídeos, pero ahí eran libros, a empollarme el libro. Y ese libro me dijo que cómo se seleccionan los clientes. Por ejemplo, el centro médico que quería campañas publicitarias, que hoy en día se hace todo online, repito, con Facebook Ads, con TikTok, con tal, ¿no? Llamadas con Instagram. en frío mismas.
Claro, pero en aquel momento eran folletito en el buzón. Entonces, lo primero que hay que seleccionar, que hay que analizar, ¿cuál es el target o el target de cliente para el centro médico? Enfermos. ¿Qué edades? De todo tipo. Bien. Luego, ¿dónde distribuyes? ¿Dónde van ese grupo de personas a los que quieres llegar? Que cuanto más los segmentes, mejor. ¿Dónde acuden? Porque si repartes cosas donde ellos acuden, más fácil que llegues a ese target de cliente. Lo mismo que ahora en Facebook. Pero claro, en aquel momento en folletos. Lo segmentabas Claro. Entonces yo pensé fríamente, ¿dónde están los enfermos? ¿Dónde pueden reunirse los enfermos? En los centros médicos. Pero claro, no vas a ir a la competencia a dar publicidad. Claro. En un centro de salud, pues una persona a entregar folletos. Y en las farmacias. Entonces, cuando fui el lunes a la señora, dije, mire, hemos analizado su mercado. Entonces, entendemos que en los buzones habrá un porcentaje que irá a la basura. Porque en todo el mundo que tiene un buzón no tiene por qué estar enfermo. Sin embargo, todo el mundo que va a una farmacia sí que tiene más posibilidades que esté enfermo. Aparte que también le ve el profesional, el farmacéutico. Y si alguien le pregunta, puede recomendar. Hay referencias también. Con lo cual, le dije a la señora, haremos publicidad, fotografía, que me hacía yo las fotos, y hacía yo en el Corel Draw, entonces hacía yo el diseño. ¿Por qué? Porque quería aprender a saber todo. Y luego monté una imprenta importante, pero quería aprender a hacerlo todo. Yo hacía el diseño los fines de semana o por la tarde, y se lo daba a mi jefe, al dueño de la imprenta, para que imprimiera. Pero ojo, yo estaba en la impresión porque yo quería ver cómo se imprimía para saber cómo iba la máquina. Porque a los pocos meses le dije al señor, oye, te alquilo la máquina. Y ahí ya no hay un jefe, ¿no? Claro. ¿Cuánto me cobraba por imprimir? Pues me decía, mira, esto le vamos a cobrar al cliente 10.000 euros y 1.000 para ti. Yo pensaba, bueno, ¿y cuánto habrá ganado él? Pues él de los 9.000 que le quedaban ganaba 8.000. Y yo 1.000. Y dije, ostras, esto no es justo. Pero claro, él tenía un local, él tenía una máquina, entonces le dije, mira, los domingos cierras, ¿no? Sí, sí, claro, tendré que descansar. Perfecto, pues los domingos entraré yo. ¿Cuánto me cobras? Y le hice incluso los números. Te cuesta 0 porque no la utilizas. ¿Cuánto gastas de luz? Y yo los domingos encenderé la máquina, yo compraré mi papel, gastaré mi tinta y te alquilo por horas la máquina. Entonces, esos 8.000 que él ganaba, a mí ya me quedaban 7. Eran 1.000 para él por alquilar la máquina. ¿Cómo cambia la película de ganar 1.000 a ganar 7.000, ¿verdad? En casa de él. Luego le compré la imprenta. Haciendo exactamente lo mismo. Sí, pero el domingo, en lugar de estar rascándome la nariz, o la fiesta del sábado con los amigos disfrutando de los 1.000 euros que había ganado, pues estaba descansando fríamente para las 5 de la mañana ponerme a imprimir, porque había mucho que imprimir. Yo vendía mucho, ¿eh? Y yo imprimía todos los domingos todo lo que vendía de lunes a sábado, que el sábado también trabajaba. Porque también iba a las discotecas a hacer flyers de las discotecas. O sea, también trabajaba en las discotecas, que también es un negocio. Y cuando iba allí, nadie iba a una discoteca en lugar de fiesta. Buenos días, ¿necesita usted tarjetas, facturas, albaranes, revistas, folletos? Coño, fíjate usted a las 3 de la mañana. Pues que claro, vengo a vender. Que es cuando puedes atender el jefe de la discoteca hasta esas horas. Esa hora. O te dice de venir a la 1, o pásate a las 6, que es cuando cerramos, que está el jefe. Pues a las 6 de la mañana, venga, a la discoteca. Entonces, y el domingo, despierto y sereno, venga, a utilizar la imprenta. Pero un poquito para atrás, volvemos. El centro médico. Bien, hago un folleto para el centro médico, le enseño el diseño, le gusta, y nos ponemos a imprimir. Al principio, repito, gané solo 1.000 euros. No gané los 7 que luego ganaba de cada folleto. Tela, ¿eh? El reparto lo hacía yo. En las farmacias. La parte de autoempleo, claro, que hablábamos. No tenía coche, no tenía ni edad para el coche. Mi padre, que estaba entonces en casa, que estuvo enfermo mucho tiempo de un accidente que tuvo y demás, de baja, pues mi padre me acompañaba con el coche y yo lo dejaba en las farmacias. Con 2 narices. Sí. Iba a una farmacia, buenos días, le dejo folletos del centro médico. Hasta que la segunda farmacia que voy me dice, alto ahí, chico. Yo soy el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Ostras. ¿Quién le ha dado a usted autorización para repartir esto en las farmacias? ¿No ve usted que si se reparte esto en las farmacias, y yo lo permito, esto va a ser una librería que no una farmacia, porque todo el mundo va a dejar aquí folletos? Esto no lo autorizo. Y claro. Objeción. ¿Cómo superas esa objeción? Claro, otro dice, guau, me hago loco y digo que no. No podía, había dado mi palabra al centro médico. Entonces le dije al señor, mire, ahora tengo que repartir.
y no puedo estar por usted. Pero si me permite, yo hablaré con mi jefe, muy importante, yo siempre estaba, claro, voy a decir yo soy solo, hablaré con mi jefe y me reuniré con usted porque esto tiene que ser interesante. Piense que a las farmacias también les interesa que haya información, esto no es publicidad, es información. Te vas separando. El otro día gané un juicio muy importante porque el cliente le vino un juicio muy importante que hemos ganado en el Tribunal Supremo. A un cliente que le viene un embargo y crea una sociedad patrimonial y guarda el inmueble en la sociedad patrimonial. Vale. Y se le demanda por alzamiento de bienes. Ha escondido los bienes, puede ir a la cárcel. He ganado el juicio porque el juez ha entendido que el señor no ha escondido nada, ha protegido. Y proteger no es esconder. Entonces, yo lo que hice fue enfrentarme a la situación y decirle, oiga, esto no es publicidad, esto es información. Fíjate cómo cambia la película. Información. Si alguien les dice que está enfermo, pueden ustedes informar. Si no quiere usted, no los deje encima de la mesa. Guárdelos. Pero si alguien les consulta, ¿no? Que sepan ustedes que hay un centro médico, además, aquí al lado, con todas las especialidades. Dijo, bueno, no me convence. Bien, acabé el reparto, porque con 2 narices seguí repartiendo. Y me senté con este farmacéutico. Y le dije, bien, ¿cómo podemos hacer para que usted, que es el presidente, las farmacias se sientan cómodas al repartir yo este folleto? Dice, hombre, pues no lo sé. Y pensando, claro, era un brainstorming permanente. ¿Qué le parece si en la parte de atrás del folleto ponemos, por ejemplo, yo encima de la mesa vi una guía de farmacias de guardia? Ponemos las farmacias de guardia de esta semana. Dijo, hombre, y abajo hago un cartelito que pone, el Colegio de Farmacéuticos le recomienda no usar los medicamentos o poner los medicamentos fuera del alcance de los niños. Es un consejo de tal. Y el folleto está con el logo de ustedes y lo reparten ustedes con las farmacias de guardia de esa semana y luego la publicidad de mi cliente. Ya le estás dando algo que le beneficie. Claro, y dijo, bueno, lo tengo que consultar. Perfecto, yo le he hablado con todos los farmacéuticos uno por uno y me dan su ok. Y si me permite, yo hablaré con todos, les diré que la idea ha sido suya. Se echó a reír el señor y tenía 18 años. Se echó a reír, o 17, aún no tenía para el carnet de conducir. Se echó a reír el señor, me lo permitió. ¿Por qué? Porque aprendí de camarero cómo sacar el bote, cómo hacer un guiño de vez en cuando. Hay que tener cuidado con los guiños, que luego se creen otras cosas, ¿no? Sean hombres o mujeres. Entonces, dije, bueno, ya lo tengo conseguido. Pero claro, era de esa semana. ¿Qué sucede? Yo siempre he tenido un ego importante y además creía que era interesante autohacerme publicidad. Entonces, en ese folleto del centro médico, que volví a imprimir otra vez, ojo, importante, tuve que volver a imprimir otra vez ese folleto para poner la publicidad de la semana. Esa semana se repartió de aquella manera, algunas farmacias lo repartieron, otras no, pero claro, la semana siguiente ya fui a las farmacias. Buenos días, les traigo el folleto oficial del Colegio de Farmacéuticos. ¡Ostras! ¿Y esto qué? No, las farmacias de esta semana, para que ustedes entreguen a sus clientes y sepan qué farmacias hay. No existía internet. La gente, para saber qué farmacia hay de guardia, tenía que ir a una farmacia, ver el cartelito, que luego los hice yo. Yo hice todos los cartelitos prácticamente de todas las farmacias de toda España, a los años. Pero tenías que perder, porque no había internet para buscar farmacia de guardia. Sin embargo, si te daba la farmacia de guardia, la tenías en casa. Y si tenías un problema, Dios no quiera, miras qué farmacia de guardia hay a tu alrededor. Claro. Y ahí ves la publicidad. Entonces, al principio era de un solo médico, pero yo ponía en un filito del folleto, edita Javier López y el teléfono de casa de mis padres. No. Claro, no tenía secretaria ni... Una vez puse el teléfono de la imprenta y la imprenta me quitaba clientes. Y dije, bueno, pongo el de mi casa y un contestador automático que compré de segunda mano. Pero claro, a veces llamaban normal. Si mi madre estaba en casa y llamaban, cogía el teléfono. Salí a vender ese día, repartí los folletos en un filito, edita Javier López y el teléfono de casa. Vale. Y cuando llego a casa, a la hora de comer, mi madre, ay, hijo, pensaba que te había pasado algo, han llamado por lo menos 30 médicos. Y dije, madre mía, oiga, dígale a su hijo que llame al médico, que llame al médico. Madre mía, se habrá muerto mi hijo, le ha dado un accidente, le ha dado un yuyo. Madre mía, ¿no? Entonces dije, ostras, me habían llamado 30 médicos que habían visto esto en la publicidad, o el farmacéutico amigo suyo se lo había indicado, y creían, pues yo no tenía intención de hacerlo cada semana, esa vez y se ha acabado. Para que se quedara ahí. Claro, pero dije, no, esa semana duraba, pero el que quisiera que volviera a pagar. Entonces me di cuenta que el folleto que hice, que aquí tenemos una muestra, le llamé Salut, en catalán, Salut 2000, luego veremos las modificaciones, podía dividirlo, ese mismo folleto, pues lo dividía en cachitos. A cada
médico podía ir, a todos esos médicos que llamaban, le vendía un cachito. De tal manera que tenía un folleto que yo repartía como si fuera una revista, pero fijaros qué sencillo. Un A4 doblado con un filito, porque aquí ahora ponía farmacias de guardia, pero en los siguientes que iremos viendo, que ya fue cambiando, pues también tenía publicidad. Tienes ahí la lateral. cámara. Si lo apuntas por ahí, Sí, que se ve mira, este es el folleto en su momento. Bueno, para que tengáis una idea de este folleto, año 90. Me cabían, bueno, luego el folleto lo aumenté por narices porque no había otra, lo tuve que aumentar al formato. Llegué a estar en 19.000 farmacias de toda España. Hablaremos de cómo proseguí. Entonces, este folletito eran 2.000 pesetas a la semana. Me cabían... ¿La conversión cuál sería en euros? Pues 12 euros. 12 euros a la semana, vale. Muy poquito. Pero claro, al final me cabían en el formato grande 90 cuadritos. 90 cuadritos. Pon 12 euros, 1.000 euros al mes. Más o menos. ¿No? 90 por 10 sería 900, unos 1.000 euros al mes. Pero es que 1.000 euros al mes, cada mes. ¿Vale? Que es lo que mi padre ganaba entonces, 300 euros al mes de sueldo. 300. Yo ya facturaba 1.000. Pero ¿sabéis el coste que había? Como yo compraba el papel, imprimía, yo los domingos alquilaba la imprenta como si fuera mía. El coste mío eran ahora unos 100 euros. Me quedaban 800 de cada 900. Tela, sin contar el gasoil que repartía yo con el coche de mi padre. Los gastos variables no. Pero fijaros qué margen había tan interesante, y esto era exclusivo. Llegué a tener unos 100 ediciones. Una por semana. Una por semana en 100 ciudades. Claro, ahora hablaremos cómo crecí, cómo pude montar 100, pero empecé por la primera. Esto era Sabadell, luego Tarrasa, Sant Cugat, pam, pam, pim, pim. Fui creciendo. A los clientes tuve la capacidad de decirles, cuando iba a una clínica dental o a un centro médico, son 12 euros por semana, como entrada, que era barato, pero me firmó usted por un año. Luego, una vez que estaba lleno, era un año que ganaba pues 900 euros al mes por cada edición. Pues eran 10.000 euros al año. Poco más, 12. Pero, o 12.000 al año, facturación. Pero de beneficio, unos 9.000 al año. Entonces, coño, cada vez que llenaba, tenía 45, ¿no? Hemos dicho, perdón, 20.000 al año. No, ya me he liado. 12.000, 10.000 al año, para yo redondear. Vale. 10.000 al año. Ostras, 10.000 al año por una. Entonces, el mes siguiente me iba a hacer otra ciudad, y el otro otra ciudad, y el otro otra ciudad. Y luego ponía empresas de reparto, ya aprendí a tener que delegar. Pero durante mucho tiempo yo hacía todos los repartos. En unos los lunes, en Tarrasa los martes, en otros los miércoles, porque ella hacía que el calendario cambiara. Empezaba un día u otro para ver el tiempo que yo podía repartir. Y puse a trabajar a mi padre. Y mi padre fue el repartidor durante mucho tiempo y le pagaba el triple de lo que ganaba donde él trabajaba. ¿Vale? Pero como digo, de un negocio en casa, luego le cambié el nombre, porque Salud 2000, Salud, ya estábamos en el año 90, pero digo, cuando llegue el año 2000, ¿qué pasará? Claro. Intenté registrar Salud 2000 y ya estaba registrada también, con lo cual cambié el nombre a algo más rimbombante, Farma Guardia, farmacias de guardia. Registré el formato, el diseño, lo registré como modelo de utilidad, nadie podía copiar algo parecido. Claro, ya cuando empecé a ganar dinero, cuando empecé a invertir en marca, el primer crédito que pedí en mi vida fue para registrar mi marca, porque además yo era muy chulo, lo quise registrar en toda Europa, y como modelo de utilidad, que era muy difícil. ¿Vale? Entonces, ya empezamos con un negocio, como digo, que no necesito estructura. Empezamos en un negocio donde los clientes que capto me pueden ser regulares durante un año. ¿Son recurrentes? Les estoy dando un servicio a un médico, porque es que las imprentas no iban a visitar a un médico. Igual que nunca, cuando yo empecé con mayor edad a visitar abogados para proponerles la idea que tenía jurídica, me di cuenta que no habían agencias de publicidad enfocadas en abogados. Ahora han salido 50.000, la mayoría de casa. Y ellos no lo saben. Pero yo formé a alguien, ese alguien me hizo la competencia, formó a 3 o 4 y ahora hay 7, 8, 25. Esos 25 vienen de la idea originaria nuestra de cómo hacerlo. Por eso digo, hay que buscar un negocio con estructura mínima y focus, por ejemplo, el mío era en el sector salud, en el sector médico, buscando un nicho. Y si no existe, porque no existía, te lo inventas. Luego hacía falta una guía, un sitio donde
dar a conocer a los posibles enfermos los temas de salud. Y al médico le hacía ilusión anunciarse en las farmacias. El fallo fue una de esas veces que un laboratorio farmacéutico me llamó para anunciar preservativos. Y había muchos, el colectivo de farmacéuticos del Opus Dei No pues estaban de dijo, acuerdo, ¿no? no estoy de acuerdo. Y tuve mi primera guerra de decirle a un cliente que no, porque si no, no se repartía el resto. Bueno, vas aprendiendo de la vida. Claro. Bien, ¿qué me llevó? Un buen día, después de empezar a tener un montón de delegaciones propias, imagínate la motivación. Y ya compré la imprenta. O sea, en cuanto tuve un pequeño euro, ya el de la imprenta, en lugar de alquilarla, es que necesitaba más imprenta que tiempo. Entonces, le alquilaba el domingo, luego domingo y el sábado, luego el viernes. Y al final, el señor se medio jubilaba, digo, oye, te compro la imprenta. Y te la pago, muy importante. La imprenta valía X, yo se lo pagaba con el alquiler. O sea, calculaba, y si le tenía que dar 1.000 euros de alquiler día, sí, le dije, bueno, pues te compro la imprenta, 50.000 euros, y te pago 3.000 al mes. Me salía más barato, porque hice una forma de pago más barata que si se la alquilaba cada día. Con lo cual aún ganaba más. Y al cabo del tiempo la imprenta fue mía, que luego la vendí. Y aún le gané dinero. Pero claro, el rollo, me di cuenta, es tener personal. Ya no podía imprimir yo. Claro. Imprimir, repartir a mi padre. Imprimir, enseña a mi hermano a imprimir. No le gustaba imprimir. Tenemos que buscar a alguien que supiera imprimir. Claro, tenía que estar todo muy bien impreso. Y el primer lío ya viene cuando el impresor nos robaba. Me robaba papel, pedía más papel de la cuenta, decía que había mermas. Era mentira, esas mermas él se las quedaba, se las vendía a otra imprenta. Me decía que se utilizaban 2 kilos de tinta para imprimir tal cuando hacían falta 200 gramos. El resto de tinta o no la pedía, que pedía 1 kilo, me decía había pedido 3, o se la vendía a su cuñado que tenía una imprenta. Ya te das cuenta como el mundo empieza a ir contra ti, donde al ladrón lo hace la ocasión y hay muchos ladrones en el mundo y ladronas. Ladrones de tiempo, de dinero, de ilusiones, gente que te hace perder el tiempo. Y te das cuenta cuando entras en esa selva del mundo empresarial, pues como decimos siempre, ¿no? Yo soy el mismo niño dulce y maravilloso, inocente, que iba a visitar médicos, y ahora soy pues ese mayor más con todos los daños en que crecemos con los años. No, crecemos con los daños. Los años nos hacen daño, también cosas bonitas, pero o ganas o aprendes. Entonces yo miraba a veces al cielo, ¿no? Y yo creo en Dios y decía a Dios, pero Dios, tan grande es lo que me espera, que me haces crecer tan rápido. Me han robado hoy ya 7 veces. Entonces, ¿tengo que aprender tan rápido a poner controles para que no me roben? Pues sí. Es que voy a crecer a un ritmo tal que cuando tenga 30 años seré multimillonario, como lo fui, ganando 1 millón de euros al día con 30 años. Sí, con 30 años era 20 y tantos era facturación. Con 30 y pocos ya era beneficio. ¿Vale? Entonces, claro, tuve que crecer muy rápido, pero repito, empezamos con un negocio sin estructura, donde yo lo hacía todo. Y tienes que aprender a hacerlo todo, repito, para que no te roben. Y quitarte los miedos. Y le puse excesivo focus. A ir contra los miedos. Claro, contra los miedos y para aprender todo. Y repito, mientras la gente salía de fiesta, yo estaba ilusionado. Aprendí con la autohipnosis a motivarme para decir, venga, a las 3 de la mañana y voy a visitar discotecas para venderles temas gráficos. Luego la discoteca te decía, oye, ¿y hacéis camisetas? Siempre es un sí. Claro, siempre es un sí. Claro, busqué te buscarás tú la vida luego. Un proveedor en Mataró, que gracias a Dios vivimos cerca de Barcelona, entonces no había internet. Repito, hubiera habido internet, alucina pepina, o vecina, ¿no? Entonces, claro, decías que sí a todo para dar servicio. Luego te das cuenta que tampoco puedes venderlo todo, porque hay cosas que no hay margen. Analizas cómo está el mercado. Había gente que vendía camisetas a 1 euro. A mí me costaban 0,60. Pero claro, entre traerla, imprimirla, no me salía rentable. Ir a Mataró a buscarla, volver. Claro, y no tenía coche. Luego ya tuve mi primer coche, lógico, cuando cumplí 18. Con lo cual decidí que no es sí. Y luego aprender a subcontratar, a tener gente que subcontratas. Pues mira, te lo hará Pepito. O bien va con tu imagen de marca, pero que lo haga Pepito y que te dé una comisión. Pero aunque me daba un poco de cosa, porque entonces ya trabajaba para otro, no pasa nada. También trabajo para los médicos cuando les hago publicidad. No estoy... Claro. Pero bueno, eres dueño de tu propio tiempo y tú decides. Entonces, un buen día veo un anuncio, porque además ese emprendedor que va haciendo de todo, tienes que estar con los ojos muy abiertos, leyendo todos los diarios, porque claro, en todos los diarios puedes ver anuncios de médicos. Y dije, uy, ese médico se anuncia allí, conmigo también. Miraba todos los diarios,
iba andando por la calle paseando con mi novia o con mis amigos. Pocos tenía, no había tiempo de tener ni novia ni amigos, ¿no? Y mirando por la calle a ver si había un cartel nuevo por esa calle para ver un médico nuevo que no había visto. O sea, un poco autista, y no es broma. Pero igual, a veces hay que ser, para conseguir del 0 a 1.000.000 de euros día en una sola vida, pues hay que ser un poco autista, igual. Porque es que si no, el mundo te despista y no consigues lo que esperas, ¿no? Entonces, pues como digo, un buen día veo en el diario de Sabadell: Ayuntamiento de Sabadell crea un centro de negocios que va a ser gratuito para aquellos empresarios de Sabadell que tengan menos de 25 años y que presenten un proyecto empresarial interesante. Y dije, ostras, la manera, esto era muy al principio, la manera de que ya no coja el teléfono mi madre, pobre. Tener una oficina. Dígame, ¿cómo dice? Digo, buah, madre mía, qué vergüenza me da cuando alguien tenía que llamar. En ese impasse, antes de coger el centro de negocios, tuve si no fue el primero, fue el tercero móvil de España. Teléfono móvil. En principio era un trastazo. Luego, a mis padres daba vergüenza. A mi novia que tenía entonces, ¿no? Claro, busqué una novia, encontré una novia y dije, pues, ¿no? Que es mi madre. Claro, no puedo cambiar mucho porque no tengo tiempo de cambiar de novia, ¿no? Entonces, iba con el móvil, le da vergüenza, porque claro, me podían llamar en cualquier momento, 24/7. Me podía llamar a las 2 de la mañana una llamada. Era una discoteca que me decía, oye, que me faltan folletos, que me faltan revistas, que tengo un problema. Claro, yo era 24/7, ¿vale? Entonces, claro, con un móvil, pero claro, el móvil, dije, mejor un centro de negocios. Bien, pues me voy al ayuntamiento, pregunto, y en el Carrer Ferrer de Blanes, 25, tenías que presentar, era un centro de negocios gratuito durante un año. Y luego te cobraban muy poquito. Bueno, pues yo presenté el proyecto que hacía de Farmaguardia, oye, pues gané el premio y me dieron el centro de negocios gratis por un año. Y me di cuenta que había que crear estructura. El coste, que luego pagué muy pequeño, era necesario. Porque ya cogía el teléfono una señorita, que nos cogía a todos, y decía, buenos días, dígame, no decía el nombre de la empresa. Luego conseguí poner un teléfono exclusivo, me costaba poquito más, y como ya sabía que si sonaba ese era el mío, Farmaguardia, dígame. Y le daba una propinilla, sin que se enteraran en el ayuntamiento, a la chica por cogerme con mi nombre, ¿vale? Pero te das cuenta que tienes que tener estructura. Otro tema importante, pero después, cuando ya facturas de salida, si yo tuviera que volver a montarlo, yo hubiera ganado más, con todos los respetos, y quiero a mi madre con locura, si el teléfono al principio lo hubiera cogido alguien, buenos días, dígame, que no, hubiera venido más. ¿Cómo? Dice Pérez, Javi. Y el médico me decía, oye, me he equivocado de teléfono, perdón, me he equivocado de teléfono, y colgaba al médico. Y perdías una venta. Claro, mamá, ¿has tomado nota del teléfono? Sí, creo que era un 7. Ay, ahora no sé dónde metió la nota. Pero mamá, era un laboratorio farmacéutico internacional. Mamá, pero ¿dónde está el teléfono? No lo sé, hijo. Yo le he dicho que ya vendrás tú, que vendrías a comer. Mire, viene a comer todos los días, ¿sabe? Que le gustan mucho los garbanzos. Hoy he hecho garbanzos. Entonces, cuando venga ya le digo yo que hable con usted. No es broma. Y un día, por ejemplo, le digo a mi madre, mamá, estoy repartiendo, claro, dice mi madre, digo, cuando vayas a la farmacia, quiero que, con un poco así de descuido y sin que se te note, que vayas y cojas un folleto que hay allí, ¿sabes? El Farmaguardia que hay allí, y digas, uy, qué interesante, ¿no? Dice, lo voy a hacer. Bueno, y llego a comer, oye, ¿cómo ha ido? Ah, muy bien. Dice, mira, he ido a la farmacia. Y he dicho, ¡ay, qué interesante! Y dice el farmacéutico, sí, lo trae un chico muy majo. Y mi madre, ¿me lo va a decir a mí que es mi hijo? ¿Si es majo? Claro que es majo, si es mi hijo. Ah, es su hijo, sí, ah, vale. Dice, ¿ves? Ya se han enterado que soy tu madre. No, pero si ese no era el fin, mamá. Era infiltrarte, ¿no? Claro, en fin, era que el consumidor final creyera que esto es interesante, no que mi madre creyera que es interesante. ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada. La mujer, claro, en sus limitaciones, ¿no? Y con todo el amor del mundo, pues... Sí, totalmente. Entonces, si ahí hubiera tenido una manager, product manager, corporation, de estas, ¿no? Que hablara 5 idiomas, pues hubiera conseguido igual más. Pero claro, los inicios son los inicios. En cuanto pude cambiar, pues ya centro de negocios, y luego monté yo un centro de negocios. Lo mismo que la imprenta. Cuando me di cuenta que en el centro de negocios era un negocio, dije, oh, coño, pues yo monto un local, pongo mi secretaria, subarriendo servicios, y con 10 personas que estén en mi situación, que buscan economía de escala, me lo pago y me sale gratis. Y monté un centro de negocios. O sea, poco a poco fui viendo las cosas de la vida, siendo valiente para enfrentarme.
en el centro de negocios del ayuntamiento, donde habían un montón, un vivero de empresas, Claro. me copiaron, me hicieron un plagio exacto de esto, tres personas que se dedicaban a otra cosa. Uno era una agencia de publicidad que me lo plagió en Granollers y se llamó Pharma Granollers. Madre mía. Claro, pero tú no... En el propio centro, y fui al ayuntamiento. Oiga, me están plagiando, me dijo en el ayuntamiento. ¿A mí qué me cuenta? Oiga, pero es alguien de aquí, qué mala fe. Han visto mi folleto, me han preguntado, daba clases porque en el ayuntamiento me pedía a cambio de darme el centro de negocios una vez al mes o cada 2 meses, y me gustaba en el propio ayuntamiento hablar sobre emprendeduría, sobre emprender sin miedos, y explicaba cómo era el Farmaguardia. Bueno, pues alguien del propio centro, ya la vida me quiso dar, me hizo una competencia. Al lado. Es que Al lado. teníamos despacho compartido. Y encima la dirección del Pharma Granollers era la misma que la mía, Ferrer de Blanes 25 y el mismo teléfono. Pues claro, Que tenía era el la mismo misma chica teléfono encima, claro. y tenía la misma chica. Hijos de su madre. Bueno, no le pegué una paliza, yo era muy bruto entonces, ¿no? Ahora soy abogado. Lo hubiera demandado, hubiera ganado, pero era insolvente. O lo dejé insolvente al señor, ¿no? Entonces, me enfadé muchísimo. Bueno, no, le tiré las cosas por el suelo. Bueno, no veas tú, madre mía, qué mala rabia, ¿no? Bueno, otro caso, un repartidor que estaba repartiendo, que no me repartía, me decía que repartía y era mentira. Me llamaban las farmacias, Que no llegaba. oiga, que no ha llegado el Farmaguardia. Ah, pues yo he repartido. Cago en la leche. ¿No? O sea, en fin, cosas que te pasan en la vida. Comerciales que van a vender, como yo no podía ir a todos los médicos, van a vender, y empezó ya diciéndome, mira, este médico le he podido firmar 1 año, pero me ha pedido que el primer mes se lo haga a mitad de precio. Bueno, pues no me importa, si ha firmado 1 año, Claro. era mentira. Se Le quedaba cobraba el esa mitad. 100%, la mitad se la quedaba el comercial más su comisión. En otros casos me decían, mira, en la ciudad de Huelva, por decir algo, claro, como nos sobra espacio, ¿qué te parece si pongo un par de médicos sin coste? Porque poner anúnciese aquí en un cuadrito viene bien, pero en 7 queda feo. Claro. Lo pongo gratis para que el cliente vea si hay llamadas y, bueno, pues no me importa. Los cobraba y se Era los gratis. quedaba. Claro, te das cuenta. Y hubo uno que le ponía gratis unos meses cuando hubiera un espacio, y es que se había hecho ortodoncia, él, sus hijos, todo el mundo, el comercial, ortodoncia, y le pagaba con los anuncios gratis del Farmaguardia en este caso creo que era en Galicia. Bueno, pero dices, madre mía. Luego competidores. Me salieron competidores en un montón de ciudades y lo tenía registrado. Entonces empecé a contratar abogados para demandar A toda a esta personas que me hacían la competencia. Y ahí me di cuenta, mi negocio es ser abogado. Ganaban más que yo por una demanda, 2.000 o 3.000 euros, que era, vamos, yo ganaba 900 cada mes de una ciudad y me cobraba los 3 meses que ganaba, y luego el juicio igual tardaba 1 año. Claro. Se veían medidas cautelares, ¿no? Para que no, pero vamos, no era tan fácil. Bueno, y entonces, un buen día, como digo, dando las conferencias en el ayuntamiento para explicar cómo funciona, cómo ser emprendedor, lo hacía gratis, además, muy motivado, ¿no? Me empezaron a llamar universidades. Yo la primera vez que fui a una universidad Era como profesor, ¿no? fue para dar clases, y luego fui el profesor del máster de Economía y de Franquicias, el máster de franquicias en la universidad. En ESADE. No. El primer curso que hicimos fue en la UB, La UB. que era el máster de desarrollo de negocios en franquicia. Que ahora hablaremos cómo llegué al sector franquicia. Y monté una consultora de franquicias muy, muy interesante, ¿no? Con oficinas internacionales incluso. Pues bien, dando charlas sobre cómo emprender, me llamaron de universidades, y en una de esas universidades, en la UB, dando charlas, me viene un chico y me dice, oye, mi padre quiere conocerte. ¿Y quién es tu padre? ¿A qué se dedica? Mi padre tiene una consultora internacional de franquicias. Yo dije, hostia, ¿y qué es eso de franquicias? Y dije, bueno, pues me puede interesar. Entonces me senté con el padre. Y el padre era un señor que me robó muchísimo, pero me enseñó muchísimo. Que me dijo, Javier, ahora mismo estás llevando delegaciones propias, ¿no? Y esto es un lío. Digo, sí, es un lío. Yo no... Bueno, estaba también aprendiendo ADE, ¿no? Hacía cursos de todos los colores, no universitarios, que luego acabé Derecho y es obligatorio ser universitario, pero cursos concretos de lo que necesitaba, porque el día a día no me dejaba, y yo desconfiaba de la formación reglada. Eso de estar en una clase dando chorradas, que la derivada de A tiende a infinito, eso no lo voy a utilizar en mi vida. Me sentía extraño. ¿Qué hago yo aquí?
fuera. No lo Tengo que estar necesito hoy en vendiendo, día. tengo que aprender a vender, tengo que aprender a dirigir, tengo que aprender contabilidad, tengo que aprender cómo funcionan las finanzas, tengo que aprender a abrir oficinas, como aprendí, sociedades internacionales para optimizar los impuestos. Y monté sociedades en Delaware y ahora sociedades en otros países que asesoramos. O sea, tengo que aprender más cosas importantes y me sentía en la formación reglada fuera de órbita, estaba perdiendo el tiempo. Luego, para ser abogado tuve que reengancharme, ¿no? Pero de salida aprendí ADE, Administración de Empresas, tenía que aprender a administrar una empresa, que también había mucha información que no me servía para nada. Pero bueno, habían cosas concretas. Entonces, aprendí también a contratar a personas y decirle, oye, enséñame esto, esto, esto y esto. ¿Cómo se contrata? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Te pago por tantos. Correcto, mentores concretos, no se llamaban así. Me di cuenta que era lo mejor. El mentor de la especialidad que tú no conoces. ¿Pagabas por horas o por día? Sí, o le pagaba con publicidad. Claro. Me gustaba mucho el intercambio. Pero en fin, me dice ese señor, hay una manera, resulta que hay un número muy importante de personas, yo lo desconocía, a nivel de todo el mundo, nos centramos ahora en España, que están dispuestos a pagar porque les montes un farmaguardia en su ciudad, les expliques cómo funciona y les das, por ejemplo, la mitad de lo que se gane. Dije, ostras, ¿la gente paga? Sí. Y paga, eran 2,5 millones de pesetas, era el precio que ellos pusieron, que serían unos 12.000 euros, 15.000 euros. 15.000 euros de golpe te dan, sí. La mitad para él, que hacía la publicidad, la mitad para mí. Eran unos 6.000 euros, 7.000 para mí, 7.000 para él. ¿Vale? Yo le enseñaba cómo hacerlo, él ponía publicidad, monta un negocio de éxito. Tenía llamadas, les atendía y luego, una vez que se vendían, tenía yo la última entrevista con esos señores, les daba yo la formación para explicarles y me iba yo una semana a su ciudad, a Mallorca, fue de las primeras que se vendió, una semana a Mallorca a ayudarle a montar el farmaguardia en Mallorca. Pero es que yo, que era tan buen vendedor, en una semana le llenaba esto y ganaba 12.000 al año. Con lo cual, con lo que había pagado prácticamente cubría el primer año. Y luego ganaba otros 12.000 todos los años. Íntegro para él. Claro, pero claro, si se caía un cliente o ya no quería anunciarse, tenía que estar él, tenía que repartir, en fin, tenía que trabajar, ¿no? Entonces se cobraba por eso esos 14.000 euros. Y además en Mallorca podía hacer 3 o 4 ediciones, con lo cual ganaba mucho más. Yo ganaba una parte y él ganaba otra. No era bien 50-50, sería un 70 para él, 30 para mí. Pero yo imprimía, me comprometía que la imprenta la hacía yo, en mi imprenta, a un precio barato, pero también ganaba en la imprenta. Y aprendí la franquicia. Entonces me di cuenta que es cierto que hay mucha gente en toda España que está esperando que alguien monte un negocio y que le enseñe. Y pagan por ello. Lo que no quieren emprender. Claro. Entonces dije, ostras, qué interesante. Vendimos la primera semana 10 franquicias. ¿Cuánto gané la primera semana? Si gano 7.000 por franquicia y vendimos 10 en una semana, 70.000. Bueno, 70.000 euros en aquel momento podías comprar 2 pisos. En aquel momento. Ostras. A la semana vendimos 20 más. 140.000. Pero ¿sabéis dónde estaba el truco? Que Dios quiso que aprendiera muy rápido yo. Me robaban. Habían vendido 50. Me dijeron que habían vendido 30. Se habían quedado íntegramente todo lo demás. Y uno de los franquiciados que había comprado era un cuñado de ellos que fue aprendiendo para montarme una segunda marca y darme la vuelta. Esa agencia de franquicias. Cuando fui a quejarme enfadado, resulta que el socio de este señor es campeón del mundo de artes marciales y encima yo tendría 20 años, se me puso chulo y me quería pegar. Me dijo, te mataré ahora. Dije, vamos a ver, tiene usted 40 años, cabrón, o 30 y tantos, para mí eso era mucho, claro. Vengo aquí a quejarme que me estáis robando y encima me vas a pegar. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿No ves que el karma existe? Me decía, pero ¿qué karma? El karma que te voy a regar yo. Karma a tu madre. El karma a mi madre, que es karma. Así sí que se llama karma. Bueno, para que veas. Y dije, ostras, entonces no me quedó otra que decir, ostras, pues si realmente se puede franquiciar, crear una franquicia. Entonces yo franquicié solo, al año y poco, ya me puse a franquiciar yo solo Farmaguardia. Porque me había robado ese señor. Le hubiera dado la mitad durante muchos años. ¿Y qué sucede? En una de esas conferencias las universidades se dan cuenta que empezó a franquiciar y también me llaman. Oiga, pues explique usted, porque la franquicia es pensaba en España. ¿Eh? Entonces
empiezo a dar charlas sobre franquiciar y me vienen empresarios muy importantes, sin decir nombres, porque no sé si alguno se molestaría, ¿no? Que me dijo, oye Javier, explícame qué es esto de la franquicia. Ayúdame a franquiciar mi negocio. Y dije, ostras, ya es otro paso más, ¿no? Sigo creciendo. Ya no solamente el negocio está en inventarme un negocio y franquiciarlo, está también en asesorar a empresarios de cómo me ha ido, cómo hacer el book de la empresa para franquiciar, qué tipo de cliente poner, qué publicidad hacer, atender, o sea, hacer los manuales de franquicia, Entonces, claro, dije, pues voy a montar una consultora de franquicias, Franchising House, la casa de las franquicias. Y empecé a montar también franquicias de la casa de la franquicia. O sea, hice franquicias de la consultora de franquicias. En España íbamos a tener 50 delegaciones y abrimos oficinas en Estados Unidos, en Italia, en Reino Unido, en Alemania. Estas no las cobré porque para mí presumir que estaba fuera ya era un bombazo, decir que tenía una medio multinacional. Pero en España franquicié la asesoría de franquicias. Y llegamos a representar a más de 70 marcas de franquicias. Con 2 pelotas. Tenemos el dossier, ya lo verás, impresionante. Y me cuidaba, ya cambié el rol, cada vez a clientes más ricos visitando, ya no era el médico aquel pobre, ya me cansaba porque aún tenía Farmaguardia. Farmaguardia tenía que haber aprendido a venderlo. Lo que nadie me enseñó es que los negocios, cuando te cansas de ellos, a alguien les puede interesar y los vendes. Yo lo que hacía es dejar que se murieran. Entonces, me enfoqué, tenía un estrés tan alto que un buen día, en una de las visitas que hice a Estados Unidos, porque era muy interesante ver negocios americanos que yo podía desarrollar en España para luego venderlos en franquicia, o incluso traer franquicias americanas a España. Me fui a la feria de franquicias más importante del mundo, que está en Washington, y allí vi un negocio que era como ser el corredor de seguros, corredor de bancos, el financial broker. Vale. Y dije, ostras, claro, para esto pueden empezar en un centro de negocios, no hace falta estructura, cuesta poquito dinero y tienes que visitar algo parecido al Farmaguardia, pero sin folleto. Visitar todo tipo de empresas para ofrecerles financiación, que también está chulo, ¿no? Que te vengan algunos días, ¿quiere usted dinero? Hombre, pues es fácil que alguien te diga que sí. Porque si tengo más dinero, monto 2 clínicas. Quien dice médicos, dice cualquier tipo de actividad, incluso la imprenta. Vas a una imprenta, buenos días. Si le dejo dinero, ¿compraría usted otra imprenta? Hombre, pues igual sí, porque necesito otra maquinaria para hacer folletos más grandes o otro formato. Dinero todo el mundo necesita. En España, la gente iba al banco a pedir financiación y en Estados Unidos van a un financial broker que te mira cuál es la mejor financiación entre todos los bancos. Dije, coño, ese negocio puede ser interesante en España. Puse un anuncio, había una revista Ideas y Negocios, habían anuncios gratuitos. Puse un anuncio, selecciono directivo de banca para asociarse, para montar el primer financial broker o broker financiero español. Me llamaron 2 o 3 y uno de ellos me senté con él. También creí que no me iba... Bueno, que no es que me engañara, sino que era una persona que no tenía mi visión de crecer, ¿no? Entonces le dije, mire, tengo esta idea. Me dijo, ningún problema, yo soy exdirectivo de banca, entonces podemos hacer primero acuerdos con bancos locales, visitamos directores de oficina locales y con esto podemos tener un portfolio de posibilidades. Y al cliente estaba dispuesto, yo ahí lo tuve que ir aprendiendo, bueno, ¿y qué ganamos? ¿El banco nos pagará? No, nos pagará el cliente, un porcentaje a éxito solo, un 3, un 5% de la financiación conseguida. Y la gente estaba dispuesta a pagar por ello. Entonces monté Credit Bank Services. Una nueva empresa ya fuera de Farmaguardia. Dedicada, correcto, y fuera de todo, y fuera de Franchising House, que teníamos 70 redes de franquicias. Y esto lo dejaste morir, lo dejaste Sí, apartado. lo dejé morir, tristemente, porque los franquiciados ya con el tiempo, que me duró mucho tiempo, ¿qué sucedió con Farmaguardia? Salió Internet, Claro, ya la hemos liado. ¿Quién cogía el folleto de la farmacia? Ni su prima. Como no cogían folletos, el médico decía, oiga, no me anuncio porque he ido a la farmacia y ya nadie lo mira. De hecho, yo mismo lo miro en Internet. Hubiera sido hábil yo, pero claro, era muy joven. Te pasas al online. Claro, me paso a online y hago publicidad online, la gente sí que hubiera pagado, pero yo no sabía que clicando en online se podían ir a la página web, podía haber hecho la web de todos los centros médicos, haber montado un pitostio, pero no estaba, Claro, no tenía justamente focus. te pillaba también lo de hacer franquicias, Claro, y ya salía otra el vía de focus escape. estaba en franquicias, si lo hubiera visto, pero claro, a todo lo pasado. Por eso, cuanto más aprendamos de las experiencias de los demás, en este caso de la mía,
cuando en nuestro emprendimiento nos encontremos una situación, hay que saber cambiar rápidamente. Si no hubiera tenido más negocio que este, me hubiera pasado al online. Pero no, como el online no iba y mi negocio era una imprenta, pues dije, ostras. Pero ahora lo hablaremos, que si no hubiera sido por eso, no hubieras conseguido. Claro, todo vi lo el que has negocio del financial broker y resumiendo, en el financial broker rompí peras con este señor porque no captamos 38 franquiciados y él dijo que no quería ninguno más. Yo llegué a tener 1000 oficinas en España. Lo que has comentado Y antes. oficinas en 21 Se países. conformaba con lo Claro, que tenía. para él le da mucho miedo. Uy, 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 qué lío, qué lío. Porque no se veía capaz de dar servicio a tanta gente. Un límite mental, uno más. Claro, entonces yo ese límite mental lo pasé de pequeñito y siempre más. Todo lo que hacen los demás lo puedo hacer yo y mejor. Es un complejo de superioridad. No hay que tener complejos, pero el de superioridad tampoco es malo. Entonces, Si hay que tener alguno, que sea de superioridad. Lo que hacen los demás, si alguien ha creado una multinacional, no creo que sea más listo que yo. El Claro, señor pero que ha creado una multinacional en Estados Unidos. eso es una habilidad que yo creo que todo emprendedor debería tener. Es decir, si hay alguien que ha podido conseguir algo, ¿por qué yo no? Claro. Pues decir, no, es que se lo consiguió porque su padre era el presidente del Bank of America. Y, Claro. bueno, pues oye, Tú pues mismo habrá te que pones conocer, excusas habrá ya. que conocer al hijo. Entonces me hago amigo del hijo, del padre igual será más difícil. Pero yo qué sé, o me hago, o de la hija, igual a la hija le gusto. Yo qué sé. ¿No? Entonces, claro, pero no hay límites para. Por eso visité centros, pues, digo, en Estados Unidos me conocí, bueno, en el tema de Credit Bank Services, que luego el Banco de España me obligó a cambiar la marca. Tuve ahí un problema importante cuando tenía 100 oficinas. Cambio, bueno, un tema legal también, pero en fin, tenía la marca registrada y el Banco de España no me dejó utilizarla. Cambiamos a Credit Services y, como digo, ya será otra etapa. Con esa idea de crecer en estructura, llegamos a tener, habían 7.500 personas en la organización, más de 1.000 oficinas en España, o 1.000, por ahí estaba, porque ya también llegó la crisis de Lehman Brothers y todo fue al garete. Traje bancos en exclusiva, bancos americanos y fondos de inversión americanos y del Reino Unido en exclusiva a España para que nosotros les representáramos. En lugar de estar en centros de negocios como al principio, obligué a que todo fuera a pie de calle, que incluso nos ponía Banesto cajero automático en las oficinas. Tener mi propia tarjeta Visa con mi branding exclusivo, firmado con Citibank en Estados Unidos. En fin, monté un negocio que luego veremos, ¿no? Muy interesante. Escribí varios libros de ventas. Ya han escrito la editorial Planeta libros de mi vida, que yo, para eso era también un tema Lo tenemos por aquí, impresionante. ¿no? El libro. Sí, lo tenemos. Lo tenemos. Incluso la compañía Credit Services ya tenemos todo preparado para salir en la bolsa de Londres y en Nueva York a la vez, abriendo 5.000 puntos de venta en Estados Unidos. Le dieron un valor bursátil de 1 millón de euros, dólares, libras, lo que quieras, porque cada uno le daba su valor por oficina. En aquel momento teníamos 600, llegué a tener 1.000, lo cual el valor, pues a $1 millón por oficina, llegué a tener 1.000, pues eran 1.000 millones. Ahora eso se llama, creo, un unicornio blanco, ¿no? O algo así. En el mundo startup. En el mundo startup. Bueno, entonces, y siempre con un único socio, yo. Sociedad anónima unipersonal, que luego fiscalmente no es interesante. Claro, y hablaremos también del tema fiscal. Tenía que haber montado una holding en Estados Unidos y entonces hubiéramos ganado más dinero y no dar tantos dineros como hemos dado en impuestos. Yo creo que he pagado la mitad del Falcon, la he pagado yo y no es broma, ¿no? Entonces dices, ¿para qué? Y luego tuve una crisis importante, pedí ayudas y no me ayudó nadie, ¿no? Entonces dices, ostras, hagamos una, ¿no? ¿Por qué Amazon puede pagar menos impuestos que yo, Facebook también, tal, y yo no? Porque tenían a los abogados que sabían. Posiblemente, por eso me hice abogado. Otro tema, igual que compré la imprenta y me hice impresor, dije, me hacen falta abogados. Contraté abogados y me di cuenta y dije, ostras, esto es muy interesante. Le dije a mis hijos, chicos, haceros abogado, que el abogado cobra 6.000 euros la hora, que me están cobrando. Y hay meses que yo no las gano. Que mi récord fue 60.000 euros la hora que llegué a ganar. Tenía que ganar más que mi abogado. Entonces, ahora sí que desde luego desde cero, como mentor, pues podríamos asesorar ya de inicio a montar una estructura empresarial para pagar los impuestos óptimos. Y eso es perfectamente legal. Alucinaríamos los hijos de políticos que tienen sociedades internacionales y los propios políticos que las tienen. ¿Vale? Con lo cual, y repito, esto si fuera ilegal,
pues no habría Amazon, no habría Facebook, no habría Instagram, Nadie. no habría... Pero ¿por qué tienen la sede en multinacional. Irlanda si están en Silicon Valley, ¿no? Pues Claro. Pues porque Irlanda te permite tener... estar en la Unión Europea, No, y poder tener desde Irlanda o desde Holanda, por ejemplo, desde Holanda, tú montas una holding en Holanda, puedes enviar dinero a paraísos fiscales y no pasa nada, y nadie se entera. El gobierno holandés permite, lo que habían sido antiguas colonias holandesas, tener relación directa con esos paraísos fiscales, por ejemplo, y nadie lo ve. Por eso hay compañías españolas que se van a Holanda, algunas incluso que cotizan en bolsa, porque es que es lo que... Y eso está hecho, yo no he inventado eso. Los gobiernos lo permiten. ¿Por qué? Para que los propios políticos muevan el dinero por ahí. Y las propias multinacionales. Bueno, pues habrá que aprender, o lo cambian o nos lo dejan utilizar a todos. Claro. ¿Verdad? Y esto, como digo, desde sin hacer mucha publicidad de ello. Pero hay que aprender a pagar lo justo. Y lo justo no es que un empresario pague el 25 de impuestos más el 21 de IVA, más cuando te lo llevas a tu tema personal hasta un 50 más. ¿De qué estamos hablando? ¿No? El dinero impuestado se vuelve a impuestar. Claro, y luego voy a morir, hago una herencia a mis hijos y vuelvo a pagar impuestos de todo lo que he pagado, del IVA, del impuesto de sociedad, del IRPF, luego te lo paso y vuelvo otra vez a pagar impuestos. El impuesto de sucesiones, pues esto es el impuesto a la muerte, o sea, ya está muerto, tienes que pagar, ya. Sí, totalmente. Es alucinante, ¿no? Pero en fin, eso es otro tema. Lo importante, desde cero, si pones focus, puedes conseguir ganar si empiezas desde cero, poco a poco, y vas viendo cómo ganar un poco más. Y reinvirtiendo, me he quedado con eso sobre todo, reinvirtiendo en ti todo el rato. Ahí voy. ¿Te acuerdas cuando me decías, papá, cuando se tiene dinero, ¿dónde invertías tú? ¿No? En bolsa y ¿Cuál tal. es la mejor? Te lo pregunté. En mí. Yo soy la mejor inversión que existe. Monto otro farmaguardia en otra ciudad. Me doy una formación hoy, porque formarte es muy importante. Aprendo, claro, hubiera aprendido yo de Internet cuando salió Internet. Pero claro, cuando salió Internet nadie sabía que era una cookie, o yo no sabía nada. Y claro, hubiera montado un Google 2. O con otro nombre hubiéramos llamado. Muchos lo intentaron. En ese momento eran los ingenieros los que sabían que eso iba a tener. Claro. Y salieron los Apples, Googles, todo. Pero entonces pasé de enfocarme en un negocio de poca estructura a tener una estructura. Yo normalmente, mis empresas siempre han sido centros de negocios también, para ayudarme a cubrir todos los gastos de todo el mundo. Luego a enfocarme en la franquicia, a ver que había un señor de dinero que estaba dispuesto a pagarte por enseñarle a montar un negocio. Y luego aprendí de bolsa. Cuando iba a sacar la compañía a bolsa, aprendí cómo funcionan los mercados de capitales y ahora sacaremos nuestra compañía a bolsa. Y sé perfectamente cómo asesorar a empresas que he asesorado a varios empresarios a sacar su compañía a bolsa. No es tan difícil, es un paso más. Cómo encontrar en el mercado de capitales capital para tu compañía. Pero entiendo que hay que poner ahí el foco. Entonces, el miedo del empresario sería, ¿cómo voy a quitar el foco de mi empresa para ponerlo en bolsa y dejar de facturar tanto? Claro, es que tú no tienes que ser el que lo ponga en bolsa. Claro, lo tiene que poner un asesor, un profesional. Un experto. Y en mi caso también me costó el decir, bueno, ahora voy a trabajar para otro. Toda mi vida con focus en ser empresario y ahora voy a trabajar para otro. Tengo que pedir ayuda ahora que lo he hecho todo solo. Ahora que soy abogado también, porque cuando empecé a ganar y tal, y llegó una crisis importante y entramos en quiebra, en bancarrota con Credit Services. El principal capital que movíamos a nivel internacional venía de Lehman Brothers cae, me encuentro con gastos fijos de 30 millones de euros y no se factura. Pues claro, como decíamos, en Credit Services gané una cantidad de dinero importante, la reinvertí en abrir oficinas en 21 países y luego cayó todo de golpe. Vuelta a empezar. Entonces era multimillonario sin liquidez. Porque ser multimillonario es una sensación mental, una realidad mental. Yo llegué a ver en mi cuenta, sin contar lo que valía la empresa, sin contar otros factores, simplemente la liquidez en cuenta corriente, 100 millones de euros. ¿Y cómo es el momento de ver 100 millones de euros en tu cuenta bancaria? Me di cuenta que me había convertido en una persona rara porque no le di valor. Creí que era dinero del Monopoly. Primero es un subidón que dices, madre mía, es increíble. O sea, a veces he llegado a pensar que estoy creándome una realidad que igual otros no lo ven, como si tuviera yo la capacidad de crear mi realidad. La única manera de cumplir un sueño es soñarlo. Y por eso sueño a gran escala y pongo todo el focus. Creía que solo lo veía yo. Digo, esto se lo enseño a mi padre y mi padre ve 1000 pesetas. Se lo enseño a mi hermana y ve 700. Cada uno ve su realidad. Igual no es verdad que eso es cierto. Ni tú mismo creías que... Claro, ¿será mi mundo el que estoy creando? Era eso, otro límite.
Que Porque tenías esto es que... como un sueño, o sea, vas creando, vas saliendo, con muchos daños que te dan y muchos Claro. palos, y yo que era muy ingenuo, muy ingenuo. Yo he sido muy ingenuo. Y me doy cuenta que hace falta, dejar de ser buena persona, porque había para mí lo más importante era que mis padres siempre estuvieran orgullosos de mí, hacer el bien siempre por encima de todo y ganar dinero. Y claro, esto a veces no corresponde. Hay Porque, gente que solo va a ganar dinero y le da igual ser buena claro, para mí persona. que mis padres estuvieran orgullosos de mí era primordial, básico. Bueno, pues, y ser buena persona. ¿Cómo voy a ser malo? Luego voy a ir al infierno, luego. Yo creía realmente, o creo, no le llamo infierno, pero que, oye, si eres bueno, primero que ser bueno es que sale de mí ser bueno. Es que al revés, cuando tengo que hacer alguna maldad, que no es maldad, ¿no? De mí no sale hacer maldad, pues hay que calcularlo 50 veces, ¿no? Cuando tengo que hacer un paso, decir, tenemos que hacer esto. Por ejemplo, Pero le va a cuando, afectar a tal, nos pueden... claro, teníamos que cerrar un error grave que no volvería a cometer, creo, igual luego sí. No tenemos dinero. Tenemos que cerrar oficinas, ¿vale? No tenemos dinero, pero hay en cuentas corrientes, habían 40 millones de euros, 45 millones de euros. El negocio se ha roto. Demandamos a General Motors por un incumplimiento de contrato a nivel internacional, 38 millones de dólares. Gracias a Dios ganamos el juicio. Ya tuve un poquito más de dinerito. Pero claro, se iban gastando los 30 millones de gastos fijos contra el dinero que había en Porque a cuenta. todo esto el negocio no funcionaba, pero la empresa seguía funcionando. Seguía pagando sueldos, pero no había dinero para financiar. Los bancos no financiaban, la gente seguía pidiéndome dinero, gente que se nos quejaba porque habían hipotecas concedidas que no se firmaban. Yo tenía gastos fijos 30 millones, 3 millones al mes de euros. ¿Qué hago? ¿Pago la sueldo? Claro, pago o me enfrento a la situación y digo, oye, se cierra todo, pero claro, cerrar era despedir gente. ¿Cómo le digo a este señor, cuando empecé a despedir a alguien, oiga, tengo que despedirle? No, señor López, por favor, yo no, Tengo que tengo familia, familia, mis mis hijos padres, están en la mis hijos. universidad. No, oiga, pues lo siento. Pues no supe, dije, bueno, Te a ver si tengo responsabilizaste un de golpe todo de el mundo. suerte. Y claro, hablaba con los presidentes de bancos y que me decían, Javier, esto volverá a la normalidad, los bancos tienen que Claro, seguir ¿qué te prestando, iban a decir? espérate. Todos los competidores pequeñitos que habían cerraron todos, te vas a quedar tú solo. Cuando haya otra vez funding en el mercado, capital, ya serás la requete leche. Entonces sí que puedes salir a bolsa ya, vamos. En ese momento tu idea era esperar, Y era esperar, porque tú podías esperar más que la competencia, tenías más Sí, capacidad. pero claro, esperé hasta que tuve que pedir una hipoteca de mis propiedades y quedarme a menos para pagar nóminas. Entonces ya cuando no había más, tuve que cerrar. Hubiera cerrado igual. Claro. Pero en mi mente, el que aguanta gana, el que a la mínima, pero es que no era la mínima, coño, que era un año sin facturar, pero claro, aguantar. Hay que aprender a toro pasado. Claro, si hubiera vuelto el dinero, la liquidez al sistema, ¡guau! Pues nos hubiéramos forrado todos, que ni te cuento. También es cierto que las delegaciones, tanto las propias como las franquiciadas, claro, sin facturar, las franquiciadas también cerraban, porque Claro. yo podía aguantar como central, pero ellos igual no. Entonces, claro, de tener 1000, pues me quedé con 400 propias y 200 franquicias, y luego 100 franquicias, 50, 30, también cerré propias. Wow, hasta que me quedé a cero. Me hubiera quedado a cero antes hubiera cerrado. Hubiera cambiado el negocio. Claro, y me doy cuenta pero tardé, porque es que el golpe de no facturar, de que te llamaran los franquiciados enfadados, que la responsabilidad era tuya, me decían los franquiciados. Usted debería haber visto que llegaba una crisis y nos tenía que haber dicho. ¿Qué van a decir ellos? O sea, claro, yo si hubiera sabido, ¿usted se cree que yo me hubiera invertido propia, seguía invirtiendo solo en publicidad en España, en televisión, tenía 1 millón de euros al mes y seguí con el 1 millón de euros al mes, aunque llamaban y no podía dar dinero? Para que los mercados, los bancos vieran que seguía apostando por lo mismo. Yo aguanto, señores. ¿Aguanto para qué? ¿Y eso qué crees que fue? ¿Un límite de decir yo no puedo caer? Un poco también lo de no voy a dejar a todos mis trabajadores. Sí, eso sí, pero también creo que fui cobarde por no enfrentarme a la situación y decir, señores, se ha acabado. Como aquel señor tóxico que un buen día vino, me pidió algo de dinero, por favor, llorando, le di dinero y cuando me di cuenta venía cada mes y hasta que le dije, oiga, ya no. Y encima se enfadó. Y me di cuenta que me había estado tomando el pelo. Y lo vio con un reloj que digo, hostia, este reloj es una pasta. Sí, me lo ha regalado mi hijo. Coño, me está usted pidiendo dinero a mí, tiene usted un reloj que si lo vende o le dice a su hijo que le dé dinero. Es que a mi hijo no le puedo decir que me van mal las cosas. Y me vienes aquí a pedir limosna y no se entera nadie. ¿Porque yo soy gilipollas? Ahí voy, la diferencia entre buena persona y gilipollas. Una fina línea que lo... Claro, pues yo ya lo he aprendido, creo. Aunque a veces me tengo que enfrentar a situaciones y pago por no enfrentarme.
Es triste, pero bueno, tenemos que aprender todos. Aún, ¿no? Porque yo, la sensación de estrés, a veces cuando tengo tanto estrés, hostia, ahora tengo que decirle a aquel tal o que... Mira, no, ya se lo diré. No, tienes que enfrentarte, coger el toro por los cuernos. Constantemente. O sea, te puedes haber enfrentado con 20 años, que si son con 30 decides no enfrentarte, volverán los miedos. Correcto, vuelven. Los miedos de enfrentarte, de decir no. Hay que aprender a decir no a la gente. Oiga, ¿puedo tomarme de fiesta alta? No, hay que trabajar. Semana que viene de salimos salida todos... eras bueno, y dices, sí, bueno, no se preocupe. Es que claro, mi padre está enfermo, tengo que cuidarle. No se preocupe, cuídelo. A la semana siguiente te vienen 11 personas más. Oiga, también mi padre está enfermo y el otro, cuando te das cuenta, la gente cobra y no viene a trabajar porque todos los padres están enfermos. Claro. Y luego se inventa el teletrabajo, que hay gente que teletrabaja de puta madre y gente que me teletoca las narices. Creo que fue y Elon me teletoma el pelo. Elon Musk dijo, no se teletrabaja más aquí. En mi empresa no se te trabaja, que estáis aquí todos. Claro, es que si ya a veces te pueden puntualmente totalmente, tomar el pelo trabajando mucho menos o dedicándole menos o cogiendo información para llevar sobre la competencia, imagínate en su casa. Y luego llegan aquí, me hace gracia, ¿no? En el despacho. No, es que la silla esta no cumple los requisitos que dice porque no gira bien. Oye, cuando teletrabajas en tu casa, tú tienes una silla de 1000 y pico pavos como aquí. No, yo me tumbo en el sofá, hago los pies para arriba y llamo. Y allí en la no cocina, te duele la espalda, aquí, no te duele nada, no hay. Hostia, aquí, pero bueno. A veces es cierto que el teletrabajo viene bien porque puedes. Personas que igual cuidan en su casa a sus padres, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Y es gente de mucho talento, puedes contratarlos desde casa si son buenos de verdad. Y no los podrías traer a Barcelona. Es otra oportunidad más. Sí, también, una oportunidad. Pero en cosas muy puntuales. Y gente que ya tenga una madurez. Casos muy concretos. Pero no todo el mundo puede teletrabajar. Yo creo que no. Todo el mundo teletrabajar, porque hay momentos en los que te despistas. Y hay que ser muy disciplinado para esas cosas. Tú imagínate una cadena de montaje de la SEAT teletrabajando todo. Es imposible. O sea, no todo el mundo Como puede. No lleves un robot desde casa, muy complicado. No todo el mundo puede teletrabajar. Sí. ¿Verdad? Gente cosas muy concretas en situaciones muy concretas. Hay call centers, tengo subcontratados call centers en casa de varias personas, ¿no? Y de momento no me quejo, pero porque también tenemos un software que controla las veces que llama, cómo está. Claro, si no tienes un software de control, al ladrón lo hace la ocasión. La gente se duerme por naturaleza. Y en lugar de empezar a las 9, empiezan a las 9:30, luego a las 10. Si no hay un tirón de orejas que digas, oye. Claro. O un software que le dice, man, usted no ha llamado, lleva usted un minuto sin y te pasa un reporte ni de toda atender. La gente claro. que... Pasaremos el reporte a su superior. Hostia, pues hoy llamo 2, pero tienes que tener un software que le autocontrole. Si no, al ladrón lo hace la ocasión. La ley del mínimo esfuerzo no solo es para mí, que es para todos. ¿Verdad? Pues eso es un poco quizás el resumen de este, que es la motivación, de empezar con mínimos gastos. Cuando acaba la motivación, llega la disciplina, llega el foco. Sí, más de 21 días haciendo lo mismo, se supone que se convierte en un hábito. Y hay que tener hábitos tanto saludables, como digo, muy importante, tener la mente despejada, como hábitos empresariales. Focus. Esa es la clave. No te despiste nada. Y si la persona que tienes a tu lado no sigue tu focus, pues te has equivocado de persona, pero no de ti. Yo dije una vez, hay que ser egoísta, que como siempre he intentado ser bueno, que pensaba que egoísta era malo. No es malo. Hay situaciones en las que hay que ser egoísta. Hay que ser egoísta. No pensar en todos los trabajadores. Oye, tú que no cada uno bien. piense en los suyos. Tengo que estar yo bien. O en todos tus hermanos, aunque gracias a Dios todos mis hermanos trabajan en nuestra organización, ¿no? Pero pensando en ellos, bueno, primero piensa en ti. Es decir, claro. Yo tengo una cosa clara. Yo he tenido la gran suerte, y esto igual es una barbaridad, pero es que todos los días cuando me levanto y me lavo los dientes, me miro la cara, me tengo que motivar. Venga, tío, que eres cojonudo, eres el mejor, eres imparable, la canción del otro día, ¿no? Como el inglés no es lo mío, esto es... Claro, decir, oye, eres imparable, y me motivo, y venga, y con dos narices, venga, y hoy seguro que alguien va por ti o el destino quiere que sigas aprendiendo, porque o ganas o aprendes. Cada día. Venga, aprenderemos, venga, con dos narices. Tú mismo te automotivas cada día. Naturalmente. Es que si no, ¿quién lo va a hacer mejor que yo? Nadie. Y nadie hay mejor que yo para motivarme a mí mismo. Y esto sirve para todas las personas que nos estén viendo ahora mismo. Tú eres la persona que mejor te va a motivar a ti. Naturalmente. Entonces, y luego soñar en grande y poner focus. Entonces, yo he tenido la gran suerte de conocerme, de nacer en mí, de tener esta capacidad. Y yo quiero ser súper requete archis de contra Max interpost millonario. Súper requete archis de contra Max interpost millonario. Y nada ni nadie se va a entorpecer en mi camino.
Y si hay alguien que conozco, me enamore de esa persona y resulta que veo que no está en mi focus, lo siento. Es tu camino. Pero yo me he enamorado de mí. Si alguien quiere seguir mi camino, que me siga. Y si tengo yo que seguir el camino de alguien y está fuera de mi focus, Lo siento. lo siento. Igual no es la persona, o eres, una canción vi el otro día, eres la persona adecuada en el momento que no corresponde. Mi momento, el que me siga, me sigue. Y es muy difícil seguirme cuando estoy 2 meses fuera de casa, cuando estoy viajando por el mundo, abriendo oficinas. Lo entiendo. Muy poca Pero gente estaría dispuesta a ello. es mi focus. Es que, hostia, qué egoísta este tío. Sí. Por eso tenemos que ser egoístas, medio autistas, para conseguir en menos de una vida, en 50 y tantos años, haber tenido una empresa y ganar más de 1 millón al día. En una sola vida y viniendo de un 0-0. ¿Cómo se hace todo eso? Focus. Tenías prioridades. Prioridad y el total y foco en esas absoluta de prioridades. conseguirlo. Y cuando consigues el focus, cuando ya consigues ese negocio que te da el 1 millón diario, es que yo digo 1 millón diario, un día hablaremos con calma. Es que no se podía calcular, no era calculable el dinero que Credit Services ganaba, porque hacíamos una media de 1.000 hipotecas al día y se titulizaban. Y las podíamos titulizar 30 veces. O sea, es que no hay números, no hay calculadora, no hay ordenador que me quepa todo lo que supuestamente se estaba ganando al día teniendo cuentas, sociedades mixtas con los bancos, porque vamos a tener sociedades mixtas con los bancos. Entonces, no hay dinero para calcularlo. Llegó Lehman Brothers a tomar por saco, todo lo teníamos en el sistema. Claro, y de tanto tampoco, eso ya... Claro, entonces, cuando tienes el focus y dices, voy a por ello, y luego, claro, y vas creando una familia, bueno, pues estaré más por la familia, pero ostras, es que estabas más por la familia y llega la crisis. Vuelve otra vez a coger focus, vuelve a estudiar. Claro, me di cuenta que todas esas personas que nos llamaban para buscar financiación, pues ya no habían bancos abiertos. Pero claro, si no pagaban, los bancos les demandaban. El cliente me llamaba. Hacía falta un despacho jurídico para atender jurídicamente a las personas. Ya no era una solución financiera, era jurídica. Entonces, claro, al principio contraté un abogado, pero igual que la imprenta. Dije, ostras, el abogado en lugar de subcontratarlo, lo meto en plantilla. Y al final dije, me hago yo abogado y estudié Derecho, me licencié con mi hija mayor a la par, que no quería estudiar. ¿Cómo que no quería estudiar? Estudiamos Derecho los dos, que ella le dijo que no quería acabar la carrera. ¿Cómo? ¿Cuántos años llevaba ella? 3 o 4. Yo hice en un año 3 de ella. Y nos enganchamos a la par y nos sacamos, y tenemos los números de colegiados seguidos, ¿no? O sea, ¿cómo que no vas a estudiar? Estoy aquí rompiéndome la cabeza en mi vida y ahora vas a llegar tú que no quieres estudiar. A ver, me lo explique. Venga, pum. Saqué Derecho. ¿Por qué? Porque yo quiero controlarlo todo. Igual que tenía la máquina de imprenta y yo era el que imprimía. Pues ahora soy abogado en ejercicio, que eso ha sido duro, ¿eh? Con 40 y tantos años, 50, me gradué con 50. Hostia, tela, que la cabeza ya no es la misma. Teniendo un rollo, 100 oficinas en toda España de abogados, monté un despacho de abogados sin serlo. Y luego, pues claro, ¿cómo no voy a ser abogado? Si había quienes me decían abogado, digo, no, yo no soy abogado. Aún se me escapa a veces. El no soy abogado. Claro, no soy abogado de hace mucho. Pero claro, nadie fue abogado de salida, ¿no? El tema de post-credit services, de cómo volver luego de estar arruinado, lo hablaremos en el siguiente podcast. Claro, y no olvidemos que por medio también tuvimos un tema muy interesante en España, que fue un señor que me intentó extorsionar. No haremos Eso es un caso que también se elevó al... Sí, esto fue también al Tribunal Supremo. Perdí, le llamé extorsionador, perdí, y me pusieron una multa 600 euros diarios. Calcula 600 euros diarios desde que le llamé extorsionador en 18 años. Pues... Todo embargado. No podía pedir una póliza, no podía tener, todo estaba embargado. Entonces, ostras, y al final conseguí reabrir el caso cuando ese señor se le ocurrió seguir extorsionando y entre otros extorsionó a la Casa Real. ¿Ya había llegado al Supremo? No, ya había perdido yo el juicio. Cosa juzgada. Reabrimos el caso porque el señor siguió, me enteré de que seguía extorsionando, en este caso a la Casa Real. Bueno, pues consigo, madre mía, el rollo y venga y pam. Y le piden, a mí me decían que 0, y cuando la Casa Real es la extorsionada, le piden 117 años de cárcel a este hombre. Hostia. Increíble lo bonito que es el mundo, o sea, cómo... ¿Cómo de golpe puede ser? Puede ser, claro, es que hay que saber cómo enfocas, qué abogados tenían aquellos, qué tal. Claro, fiché aquel abogado, ¿no?
yo tuve como abogado nuestro en General Motors al señor Roca, que fue el que, gracias a Dios, defendió muy bien a la familia real. Pero ahí estuvimos nosotros aportando nuestro granito de arena, que no fue poco, reabriendo el caso para que ese señor fuera a la cárcel. Y está en la cárcel. Yo me acuerdo Claro, a la televisión claro, que saliendo llevaban todos los medios de semanalmente. televisión. Digo, oye, pero ¿cómo ese señor, no? Bueno, pues ese señor está a la cárcel o fue a la cárcel, no sé qué habrá sido de él, ni quiero saberlo, y pude otra vez reabrir. Pero es que, como digo, son aventuras de montar una multinacional y volveremos. Porque es que ahí está. Ahora lo que hay que hacer es el despacho de abogados que tenemos, que está funcionando muy bien, cómo ayudar a crecer. Tenemos que abrir, que en ello estamos, oficinas internacionales de área jurídica global. Queremos tener la primera firma de habla hispana a nivel mundial. Tú quieres expandir tu negocio a Bulgaria y o hablas inglés o búlgaro. No, pues ahora ya habrá en breve una oficina de área jurídica global donde un abogado, un experto en finanzas que habla español te ayudará a abrir en cualquier país del mundo. Embajadas legales quieres crear. No, habrá colaborando con la Embajada de España, pero un despacho con marca global hispana, no hay ninguna. Todos son Walker, McKenzie and Junior Newman Corporation. Pero no hay uno que diga área jurídica global, una marca registrada a nivel internacional, donde un despacho de abogados se habla español seguro, te puede ayudar con cualquier problema. No te pagan una factura en Alemania. Pues tienes que buscar abogado en Alemania. Busca un abogado español en Alemania para volverte loco. Sí, sí. ¿Y cuál sabes si es el mejor o el peor? Y además a la embajada te dan un listado de 100.000. Oye, pues ya tendrá usted una marca a nivel internacional, y en España tenemos más de 100 oficinas y queremos llegar también a tener 500 oficinas de abogados en toda España y sacar la compañía a bolsa. O sea, es toda la experiencia de Credit Services enfocadas en el sector jurídico, donde también podemos, ahora que los bancos han vuelto, parece ser, y hay algún fondo americano que nos ha llamado, podemos mirar también de ayudar a buscar financiación, ya sea bancaria o financiación alternativa, buscar inversores que pueden entrar también en proyectos empresariales. O sea, podemos hacer algo muy bonito con la gran experiencia que tenemos y ahora desde un punto de vista más jurídico y con todo el expertise que hemos aprendido, ¿no? Habiendo hablado todo esto, la importancia de todo lo que vas a hacer en tu vida, toma acción. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a hacer te va a servir para algo. Bien, yo recuerdo hace muchos años, cuando a ti te gustaban mucho los videojuegos, y un día estaba contigo, hasta de ti aprendo. O sea, es que hay que aprender de todo en la vida. Entonces estaba contigo y digo, a ver, Xavier, ¿cómo va este videojuego? Tú, pues mira, papá, ahora eres un ninja. Ah, pues saltas por aquí y ahora coge esa fruta. ¿Pero para qué quiero la fruta? No, tú cógela. Y se metía en una bolsita. Ahora coge esa espada. ¿Pero para qué? Yo voy andando. No, está allí, pero tú cógela, ya verás. La cojo, no vale para nada. Pero en la siguiente pantalla te sale un señor con la fruta. Y si tú tiras la tuya, le ganas. Pero si no has cogido la fruta en la etapa anterior, mueres. Y luego en la otra te sale un señor con la espada. Y como tenías la espada que habías cogido en la primera pantalla, Luchas y ganas. luchas y ganas. Eso es la vida. Aprende todo lo que puedas hoy, porque es que mañana lo vas a necesitar. Y si mañana tienes un problema y no aprendes de ese problema, te llevas en la mochila o ganas o aprendes. El aprendizaje. Y en la siguiente estela te viene un tío a robarte y dices, no, que ya me robó uno parecido. Pim, 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 pim. Hostia, lo has pillado, qué listo eres. Claro, porque me robaron antes. Porque yo en cada pantalla de mi videojuego aprendo al máximo y cojo todo lo que se menea y aprendo todo lo que hay y me formo y veo y tal. Y todo eso lo meto en mi cabeza. Tienes una cabeza espectacular. Claro, no me drogué nunca. He tenido más o menos salud, me he cultivado y además me cultivo para que la mente... Yo pues tengo la mente como las piernas de Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, pero es que esto es por entrenar, la autohipnosis que me ha ido fenomenal. También tenemos que aprender control mental, eso es importante dentro de no solamente aprender en empresa, aprender del control mental. La mente es como un chicle, yo la he estirado tanto que parece que soy muy inteligente. No, yo creo que soy una persona normal, igual que los músculos, pues enseñaremos fotos también cuando estaba músculo. Y volverás a estar. Habrá gente que tiene mucho más músculo y otros que tienen menos, pero es el mismo que no tenía que le ha salido. Claro, sí, totalmente. Pues Pero usted ha nacido así. Con No, la mente lo mismo. La mente es exactamente igual. También es un músculo. Es un músculo más. Pero además no tiene límite. El músculo llegará a un momento El que conocimiento no ocupa lugar, El ¿no? conocimiento no ocupa lugar. Tu cerebro no podrá ser más grande, pero tu conocimiento, yo creo que utilizamos el 1 por 1000 de nuestro cerebro. Esto podemos traer a gente experta en ello. 1,01. Pero porque lo he forzado al músculo, al cerebro, como tú fuerzas los músculos o otro fuerza su espalda. Pero yo no nací con la espalda que tengo, era más pequeñita y tuve que hacer deporte para tenerla. Como todo. Exactamente igual. Por eso para mí era tan importante
mirar muy bien por temas de alcohol, temas de rollos, temas de mierdas que te metes que van al cerebro. Que, tu arma de trabajo. Ostras, ¿cómo Cristiano Ronaldo ahora se va a meter rollos en las piernas para que estén un poquito más gorditas o un poquito más fuertes y eso va a hacer que corran menos? Es que él lo que tiene que pensar es la fuerza que tenga, da igual. Claro. Pero se ve más rápido. No el que tenga las piernas más fuertes, porque no es culturista. Lo que es un jugador de fútbol. Digo, o Messi, que tiene menos músculo, pero también corre que se las pela, ¿no? Y para regatear tampoco tiene por qué ser el más rápido. Igual es el mejor regateando. Pero ¿verdad que entrenará su cuerpo para estar en buena posición cuando va a salir? Pues yo, cada día es un partido en mi vida. Es un partido contra el día a día. Por eso tengo que estar entrenado. Entonces, mentalmente, sobre todo, que es donde está la mente, donde están nuestras capacidades, ¿no? Partiendo de eso y dejando ya la última pregunta del episodio de hoy, ¿crees realmente que puedes conseguir todo con esfuerzo y aprendiendo? Sí, todo. Y la pregunta sería... Y rodeándote de gente también buena, claro. Pero sí. ¿Emprendedor se nace o emprendedor se hace? Pues me da igual. Fuerte naces o te haces fuerte. Da igual, porque al final consigues lo mismo. Hay gente que nace emprendedora, creo en la reencarnación, porque igual en la otra reencarnación se ha traído alguna esencia de que fue emprendedor, y otro que nace así de delgado, hace deporte y es campeón del mundo de culturismo. Está todo aquí. Michael Jordan dijo una vez, era muy malo jugando al básquet, muy malo, y tirando, tan malo que me daba vergüenza. Entonces, cuando todo el mundo se iba a dormir, yo me quedaba tirando 3 horas más canasta. Tiré tantas canastas que me convertí en el mejor del mundo. Y Michael Jordan se convirtió en el mejor del mundo porque era malo y tuvo la motivación de ser bueno. Pero él nació ya con un instinto habitual para tirar y colarlas de punta a punta. No. ¿Se nace jugador de básquet? No. Empresario igual. Puedes tener una habilidad. Claro, ojo, yo era tartamudo hasta los 13 años. Yo pensaba que iba a vender si era tartamudo. Y me acuerdo que tenía tanta información para dar que la decía de golpe y me liaba. Luego aprendí a dejar espacio entre palabras, a pensar, a hablar. La hipnosis me ayudó mucho a entender la mente humana. Y entonces, me da igual que tu padre digas, no, es que lo tengo en los genes. Me da igual, yo no los tenía en los genes, pero igual mi abuelo sí los tenía en los genes. O mi padre tenía un gen empresarial. Te da igual, pero tú claro, tienes un objetivo. Como mi padre no tuvo la capacidad de ir nunca al colegio y tenía que cuidar los cerdos con 7 años y alimentar a su familia y es que no pudo desarrollarse empresarialmente, pero da igual. Es el focus, es como el cuerpo humano, lo mismo. No tienes por qué nacer con el mejor bíceps. Si tú te lo preparas, te lo entrenas, si tienes una buena alimentación, puedes tener mejor bíceps. Yo no creo que el campeón del mundo de halterofilia o de culturismo sea por naturaleza. Sí que hay una predisposición genética, eso está demostrado. Pero, bien, pero más vale la aptitud que la actitud. ¿No? No, al revés. ¿No? Más vale la actitud que la aptitud. Esto es, pues venga, más vale. O sea, lo que tú hagas es mucho más que lo que te puede Si tú dar. piensas que no puedes, ya no puedes. Hombre, eso está claro, como el chiste del galego, que me morro, coño, se murió. Claro. Y aquel que dice, mira, nuestro abuelo o mi padre, sigo adelante, dice el médico, 24 horas de vida. Pues no, que no, me da la gana. Sigue vivo, que no me voy a morir, hombre, que sigo para adelante y sigue para adelante. Perfecto, pues yo con todo esto que hemos comentado, daría por finalizado el episodio de hoy. Fenomenal. Hablaremos en el próximo episodio de esa etapa de Credit Services, de cómo llegaste a todas esas barbaridades de cifras y cómo acabó todo. Y el miedo, y cómo he ido rompiendo miedos y cómo un buen día de tener 100 millones en la cuenta, te encuentras que tienes menos 17. Tienes que pagar nóminas y no puedes. ¡Ostras, qué sensación! No tienes inmuebles ya. Los has vendido, los has perdido o los has entregado en dación en pago a los bancos. ¡Guau! ¿Y qué haces? Pues a reinventarse, a estudiar Derecho. Wow, pues estados atentos al canal porque traeremos nuevas entrevistas con Javier, con diferentes expertos y seguiremos hablando de todos estos temas que nos interesan a todos. Así que muchas gracias por estar en el podcast de hoy, Javier. Saludos a todos. Venga. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.